Oye, Jorge, ¿quieres un mapa como recuerdo de tu primer viaje en metro? Muy bien. Espera, no tardo. Jorge ansiaba subir al metro. Y subió. Ah, bien, llegó el tren. ¿Dónde está Jorge? ¡Jorge! ¡No! ¡Espera! ¡Sosténgalo! ¡Jorge! ¡Espera, yo! ¡Espere! ¡Mi mono va en el tren! ¡Jorge! ¡Baja en la siguiente estación y espérame ahí! Oye, hola. Nunca había viajado un mono en mi tren. ¿Quieres ver cómo lo conduzco? ¡Oh, hasta puedes ayudarme! Los trabajadores ya terminaron. Se puso la luz verde, así que es hora de movernos. Ahora hay que sonar la bocina. Ahora mueve la palanca hacia adelante, despacio, para que así pueda avanzar el tren. Buen trabajo. Puedes conducir mi tren cuando quieras. ¡Hasta luego! Ah, es Marco, el amigo de Jorge. Hola, Jorge. ¿Te gustaría tocar? ¡Jorge! Disculpe, yo voy a... ¡Oiga, no! ¡Ay, no! Jorge, te espero en la próxima parada. Petit París. ¡Tranquilo! Jorge estaba confundido. Oyó el ruido y el chirrido. ¿Pero dónde estaba el tren? Un momento. Estaba confundido. Esta parecía la estación anterior. Y ese era el mismo payaso. O sea que... estaba donde había empezado. ¿Cómo hizo eso? Vaya, hola, amiguito. Creí que irías al zoológico. No entiendo lo que pasa. Y Jorge, le dije que tomara el siguiente tren. Si no tomó el tren que va al norte, tal vez pudo haber tomado el que va al sur. Porque nunca le expliqué que había dos trenes. Eso debe ser. No, espera, Jorge, aquí voy. ¿Qué? Jorge, espera. Quédate en el tren y ve al zoológico. Debido a fallas mecánicas, habrá una demora de 1 hora en la línea hacia el norte. ¿1 hora? No importa, sal de aquí y a correr. Adiós, Reginald. ¡Chao! A Jorge le encantaba viajar en metro, pero estaba ansioso de ver... ¿a un dragón? Y no solo vio un dragón rumbo al zoológico, también vio... ¿una cantante de ópera? ¿Bailarines rusos? Y un cantante suizo. Por fin había llegado al zoológico. Ay, no. ¿Ah? ¡Jorge! ¡Ah! Lo lograste, Jorge. Lo hiciste solo. Y
¿Más rápido que yo? Bien, démonos prisa porque creo que lo van a... Cerramos a las 4. Lo siento. Ay, no. Pero tardamos todo el día en llegar y deseábamos ver al dragón de Komodo. ¿Hay algo que pueda hacer? Bueno, creo que no llamará la atención un mono en el zoológico. Ay, gracias. ¿Y por qué tardaron todo el día en llegar? Es una larga historia. Ah, la próxima vez tomen el metro. Es más rápido. Así suena mi corazón. Juega con tu corazón mientras vamos a Rayos X. No todo tenía un latido. La bata de un doctor no sonaba igual si no tenía un doctor. Ahora era Jorge M.D., mono doctor. Doctor Gasund. Hacía muchos ruidos. Tal vez ella hacía esos misteriosos ruidos. No eres el doctor Gasund. ¿En verdad eres doctor? Llevo tanto tiempo esperando que no me importa. ¡Achú! Tengo estos terribles estornudos que desaparecen, regresan y desaparecen. Si debo seguir respirando, será mejor que me quite el suéter. ¡Ay! ¡Estoy curada! ¡Eres un genio, mono! Doctor Mono. ¡Achú! ¡Ay, no estoy curada! ¡Achú! Soy alérgica a este suéter. Eres el mejor doctor que he tenido. Y no lo digo porque eres un mono. Había curado a su primer paciente. Y en eso... Doctor, ¿es usted? Un doctor nunca ignora a un paciente necesitado. Oye, eres un mono. No, mi problema es mi brazo, no mi garganta. Esperaré al doctor Gasund, porque eres un mono. ¿También escuchaste ese ruido? ¿Qué fue eso? Llevo con este hipo 2 semanas, no se me quita. ¿Qué no vas a ayudarme? ¿Qué clase de mono doctor eres? Es él. Es el mono que quería que hiciera... Es un mono doctor genio. Descubrió mi alergia. Jorge, ¿tienes permiso para ser doctor? ¿Qué sucede aquí? Jorge, ¿y esa bata? ¿No habrás operado a nadie, o sí? Oh, ¿qué fue eso? ¿No lo sabe? Creí que era el ruido de su equipo médico. ¡Doctor Gasund!
¡Wow! ¡Oh! Hola, entré aquí en mi descanso para jugar solo una ronda y perdí la noción del tiempo. Lo mejor de esta consulta era haber satisfecho su curiosidad. Oh, ¿ya vieron? Creo que el hipo se me quitó. A Jorge le gustaron tanto el estetoscopio y la bata que el doctor se los dejó. Y aunque Holly estaba feliz con su vestíbulo en paz, le preocupaba que algún día Jorge pudiera ser su doctor. Hola, Jorge. ¿Y la bibliotecaria? Ah, ya veo. ¿Me ayudas a buscar el libro preferido de Hundley? Es Salchichas y Dientes de León. ¿Un libro amarillo? Por supuesto. Jorge conocía bien ese color. No, no es ese. No. Y no. No. Y no. Es ese. Salchichas y Dientes de León. Buscar libros era difícil. Pero Jorge tenía una idea. Si los libros se acomodaban por colores, sería más fácil encontrarlos. Le había costado trabajo, pero había ordenado la biblioteca. A la gente no le costaría trabajo encontrar un libro. ¡Ay, Giorgio! No puedo encontrar un libro. Sí, también es el preferido de Gnocchi. Es el de ratones donde quiera. No sé. ¡No! Oye, ¿me estás preguntando de qué color es el libro? No lo sé, pero lo que sí sé es que es un libro muy grande. ¿Grande no es un color? ¡Sí, ese es! Gracias, Giorgio. También necesito algunos libros de cocina, así que lo registraré en la entrada. Adiós, amigo mío. Perdón, adiós, amigo. Organizar libros por colores no había funcionado. Tal vez mejor debería organizarlos por tamaño. Libros pequeños, libros medianos, libros grandes, libros gigantes. De nuevo había organizado la biblioteca. Jorge, ¿qué pasó? Los libros están revueltos. Ven acá, te mostraré. Aquí es donde deben estar los libros del espacio exterior. Pero aquí tienes libros de conejos, libros de trenes, de gusanos, libros de ponis rosa. ¿Dónde están los del espacio exterior? Jorge trató de explicarle a Steve cómo había organizado los libros. ¿Qué? ¿Organizaste los libros por tamaño? ¡Qué increíble! Pero no creo que las bibliotecas funcionen así. Los libros del espacio exterior deberían estar en este estante. Los libros de dinosaurios van en aquel de allá. Y los de la Tierra van... no sé dónde van. Jorge se preguntó, si los del espacio exterior van juntos y los dinosaurios van juntos, entonces los de trenes van con los de trenes sin importar su color o tamaño. Sí, los libros de trenes van juntos.
Oye, ahora entiendo. Quizá los libros están ordenados por temas. ¡Genial! Sí, Jorge, tienes muchos libros que reacomodar. No importa, te ayudaré. ¡Lo logramos! Los libros están de nuevo en orden. ¡Buen trabajo, bibliotecario peludo! Ya volví, Jorge. ¡Ah! Y este lugar está impecable. Los libros están donde deben de estar, en el estante de acuerdo a su tema. ¿Correcto? Bueno, casi correcto. Los libros deben acomodarse por tema y por autor, en orden alfabético. Excepto las historietas. Esas se ordenan por autor. No tardaré mucho en reordenarlos. ¡Bien! Veo que hiciste un buen trabajo. Oye, ¿no te gustaría ayudar en la biblioteca los sábados? Ayudar a la señora Dewey era divertido, pero agotador. ¡Yujú, Jorge! Olvidaste tu libro. Por otro lado, solo una bibliotecaria prestaría Las aventuras de Henry otras 2 semanas. ¿Qué podía ser mejor que eso? Tal vez era el momento ideal para observar sin distraer a nadie. ¿Con qué pagaría los arándanos? Nadie quería entrar ahí. El brazo de Jorge jamás alcanzaría el fondo de ese agujero. No era tan fácil como parecía. Debe existir una máquina para esto. Anoche inspeccioné la estructura y no encuentro el problema. Creo que tendremos que derribarlo y empezar de nuevo. O con un fuerte viento o un temblor podría derrumbarse el edificio. ¿Qué es ese ruido? Oye, mono, ¿qué haces? ¿Quién te dejó entrar?
El lugar no es seguro. Apagaré la perforadora. ¡Miren! Una tubería matriz rota. Eso debilitaba los cimientos. Estaba oculta. ¡Corran todos! Oh, y espero que Jorge no tenga nada que ver con esto. Estoy tan apenado. No sabía que un mono podía derribar un edificio. ¿Puedo pagar por el almuerzo? Jorge no ocasionó eso. Ese edificio era inseguro, sí. Tendremos que derribarlo y empezar de nuevo. Claro que no. Podemos salvar la construcción cambiando el diseño. Muy angular, moderno y me ahorrará dinero. ¡Me encanta! ¿Cómo agradecerte? Ya sé. Con esto. ¿Y qué estamos esperando? Traeremos waffles de arándano para todos. Jorge, mira el tamaño de la calabaza que saqué del jardín. Calculaste mal, ¿eh? Bueno, siempre apunta hacia el norte. Decides hacia dónde quieres ir. Y sabes a dónde vas porque sabes hacia dónde está el norte. Oye, ¿me das esa tierra? Mamá dice que Bonnie hace agujeros en el jardín y quiere que los rellene. Vaya que sí hace agujeros, ¿eh? Gracias. Si necesitas algo más, dime. ¿Qué? No me digas que necesitas algo más. Ahí. Ajá. Muy bien, las tuzas entran, comen las deliciosas uvas, jalan la cuerda, se cierra la reja y ¡pam! ¡Ya las tengo! ¡Hola, tuzas! ¡Adelante! Vengan a comer uvas deliciosas. ¡Ah, no, no, no puede ser! ¿Vino a atraparlas o alimentarlas? Estaba probando que el mecanismo de la jaula funcionara. ¡Ay, cielos, mi espalda! No se preocupe. Iré a traer la maquinaria extra pesada. Y esa jamás me ha fallado. Ahora me voy, no tardo. Jorge tenía todo lo necesario. Una brújula, un excavador profesional y una forma de deshacerse de la tierra. Solo necesitaba el tiempo suficiente. ¡Atención, tuzas! ¡Todas a bordo de la Grúa Express Calhoun!
se podrán ocultar. ¡Lo logré! ¡Las atrapé, ladronas de uvas! ¿Eh? ¿Un mono? ¡Ya voy, Jorge! Calhoun, he decidido que las tuzas no son tan nocivas como usted. ¡Váyase! ¡Que se queden las tuzas! ¡Ah, cielos! ¡Oh! ¡Qué desastre! Bien, ¿quién me ayuda a ordenar? Puedo pagar con uvas. Loki nunca había visto uno de esos. Le gustaba sentirlo cerca. Le gustaba cómo sonaba. Pero no le gustaba lo que olía. No, eso no olía a Hundley. ¿Pero a qué olía Hundley? Ah, sí, tenía ese olor a Hundley. ¿De dónde podía sacar Jorge algo que oliera como Hundley? Esa almohada olía a Hundley. Y bastante. Pero Hundley no quería compartir su almohada. Ese era el ruido del amigo de Loki. Hundley estaba aquí. No cabía duda. Hundley estaba dentro de esa... Pero Loki estaba segura que Hundley estaba ahí dentro. Loki estaba dentro de ese muro. Hola, Jorge. Ya vamos a casa con pizza y huesos de dinosaurio. Espero que se estén divirtiendo. ¿Cómo encontraría a Loki detrás del muro si no podía verla ni oírla? En ese momento, Hundley se dio cuenta de que todos los momentos pocos dignos de su vida estaban relacionados con Jorge. Hundley ya estaba cansado. Ahora le estaba picando la nariz. Loki reconoció ese ruido. Jorge esperaba estar en lo correcto. Entre más estornudara Hundley, más cerca estaría de Loki. Jorge sabía exactamente dónde estaba Loki, excepto que estaba dentro del muro.
Yo estaba allá abajo y escuché que Honley estornudó. Por favor, mantén a ese gato alejado. Por cierto, ¿dónde está? ¿Ah? ¡Oh, cielos! Por favor, nadie se mueva. Muy bien, pequeñín. Puedes salir. Jorge, espera que te cuente la excavación tan rara que hicimos el día de hoy. ¿Pero qué fue He lo que...? aprendido que a veces es mejor no preguntar nada. Ser un dragón era más difícil de lo que parecía. Ir atrás está bien, pero tienen que mantener una distancia pareja. Distancia pareja. Listo. ¿No, Jorge? ¡La lavandería! ¡Ya llegamos! Gungshi Fachoy, cerrada por el Año Nuevo Chino. Esto es terrible. Ahora no podremos quitarle la mancha. En realidad, ya no la tiene. ¿En serio? Sí, tampoco la nariz. ¡Ay, no! A los perros les gusta la salsa de ciruela y las narices de dragones. ¡Atrapen a ese perro! Y jugar carreras. Ha arruinado la nariz. Jorge tenía una idea. Sí se parece, Jorge, pero tiene que ser igual a la nariz que tenía. ¿Por qué? Es importante, es una tradición. Jorge recordaba que la nariz tenía franjas rojas y doradas y que era curva. Buen intento, Jorge, pero esa nariz está un poco caída. El truco era encontrar el material adecuado. Limpiapipas, buena idea, Jorge. Son fuertes y flexibles. Perfecto. Pero el resto de la cabeza del dragón tiene tela roja. Necesitamos tela roja para hacer la nariz. Y rápido. Y al poco rato, la nariz estaba como nueva. El dragón se ve estupendo. Ay, pero ya es muy tarde. El desfile seguro empezó. Oye, dijiste que el desfile termina con la danza del dragón. Sí, pero es tan tarde que no sé si podremos llegar antes de que termine. Y actuaron como un dragón. Este es un espacio abierto. No hay nada de qué cuidarse. Mantuvieron los ojos al frente. ¡Ah, un árbol! Iban en línea recta. Y mantuvieron su distancia. ¡Muy bien! ¡Corran! ¡Es otra vez ese perro! ¡Corran! ¡Actúen como dragón! ¡Ay,
Ese dragón pudo haber lastimado a mi pequeñito. Para cuando llegaron al otro extremo del parque, los 3 dragones eran expertos. ¡Lo logramos! ¡Bien hecho, chicos! Son una estupenda panza y cola. ¡Ay, gracias! ¿A dónde habrá ido? Hola, papá. Lily, ¿dónde estabas? No importa, tengo malas noticias. Tus primos siguen atorados en el tránsito y no hay quien te ayude con el dragón. Disculpa. ¡Claro! Conozco un par de expertos. ¡Sí! Y así, con un poco de práctica y los materiales adecuados, un mono se convirtió en dragón. ¡Wow! ¡Qué bueno que los niños pueden practicar antes! Número 10, número 10 y número 7. Cierto, Jorge. El número de zapato está atrás. Buen ojo. Los encontrarían más rápido si los números estuvieran en orden. Seguramente jugarán mejor con el número de zapato correcto. Voy por ella. ¡Au! Este zapato está muy chico. Los zapatos de Lucy y Charlie eran del número 10. Los 2 zapatos de Janice eran del número 6. Y los de Bill del número 9. Entonces, ¿por qué no les quedaban bien? Jorge no había notado esos letreros de colores. Había un hombre azul, una señora roja y niños verdes. Eran los colores que tenían los zapatos. Tal vez colores diferentes significaban zapatos diferentes. El zapato del número verde era el más pequeño. Los de número verde eran para niños. El zapato con el número rojo era un poco más grande. Los de número rojo eran para señoras. Los zapatos de número azul eran los más grandes. Los de número azul eran para los hombres. Al compaginar el número y el color, tienes 2 zapatos que son del mismo tamaño. Jorge, ¿pero qué? Diferente color significa diferente tipo de zapato. ¿Y cómo pudiste saberlo? Eres muy listo para ser un citadino. Mi zapato derecho es muy pequeño y no puedo caminar derecho. Jimmy ya tiene zapatos con el mismo color y número. ¿Qué tiene su zapato derecho? Jorge no entendía que estaba mal. Los zapatos eran iguales. ¿Sería ese el problema? Jimmy traía 2 zapatos izquierdos. ¿Tengo 2 zapatos izquierdos? ¡Ay, cómo no me di cuenta!
Gracias, Jorge. Jorge había ordenado muy bien todos los zapatos. ¡Sí! ¿Listo, Jorge? Y hasta había encontrado su número. ¡Excelente! Todos Jorge! tuvieron un puntaje alto. El torneo había sido todo un éxito. Y los charlatanes ya tenían dónde anidar.